¿Un caso de bullying o simplemente una tradición de una organización como las hay muchas en el mundo? Vamos el día de hoy a analizar un estudio de caso de la niña humillada en un campamento scout. Así le pusieron el título en YouTube. Vamos a hacer un análisis de cómo se manejó esta crisis en la opinión pública. También estaremos analizando la fotografía de la semana. Aquí les pongo un adelantito. Miren nada más qué chulada de fotografía. Iniciamos. Las novatadas. Este bonito ritual en el que algún grupo humano, alguna organización, le da la bienvenida a alguno de sus nuevos miembros con un bonito procedimiento de humillación, de exhibición, de tortura incluso. Y bueno, esto simplemente para que el nuevo miembro tenga el honor de ingresar a esta organización. Espero que se note el sarcasmo. Así que vamos a hacer un estudio de caso muy rápido. Primero, los hechos. Por ahí de los días finales de marzo de 2016, apareció un video en el cual se aprecia a una niña en medio de un campamento, de un parque en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México, la cual está recibiendo una novatada por parte de sus compañeros y comandada sobre todo por una líder de grupo. La niña se ve de muy escasos años, no podemos determinar en un principio cuántos años tiene, pero se ve que es una pequeña, ¿no? Y la líder del grupo es la primera en empezar este ritual de novatada o de bienvenida o de iniciación, como lo quieran llamar, y empieza a verter refresco en la cabeza de la niña. En cuanto la niña siente esto, me imagino, viene una desorientación, no sabe qué es lo que pasa y rompe en llanto. No se ve que nadie tenga alguna compasión por esto. Los demás compañeritos están muy divertidos y siguen el ejemplo de la líder de grupo. Todos los demás vierten el contenido de sus refrescos sobre la cabeza de la niña mientras ésta sigue llorando, a todo pulmón. Esto es lo que ocurre los últimos días de marzo de 2016. Este video se sube a las redes, se sube en YouTube y de inmediato causa una indignación. En un primer momento no se tiene mucha información de quién es esta niña, dónde está ocurriendo esto, pero poco a poco empieza a surgir información. Aquí los hechos de lo que pasó ese día, pues parece ser que fue el grupo Tlalilca 165 en uno de los parques, el Parque Américas, en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México, la zona conurbada con la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Al parecer, quien está tomando el video es la mamá de la niña, quien se llama, por cierto, Sharon. El grupo, había mucho debate que si se trataba de scouts, si no eran scouts, que si eran otros grupos de escultismo parecidos a los scouts, pero no eran. En fin, había mucha especulación al respecto, pero al final resulta que sí, el grupo se llama Aluches y se trata de estos niños. Pues la líder se supone que es una pedagoga y empieza a este ritual de iniciación de la niña. Dicen que el grupo se llaman castores y son pequeñitas y pequeñitos que no alcanzan la edad para ser de la tropa de los scouts. Entonces empieza un fenómeno de opinión pública en las redes en la que dicen, miren nada más, fíjense que eso es muy importante, miren nada más cómo se comportan los scouts en este video. Mientras se confirmaba o no se confirmaba, pues empieza a difundirse, se empieza a viralizar, como ahora se le dice, este video, y causa un fenómeno de opinión pública. Las reacciones. Bien, pues hay que analizar entonces qué es lo que ocurre a continuación. Las reacciones son muy diversas. En un primer momento hay gente que conforman grupos de scouts que empiezan a decir, ellos no son scouts, son otro tipo de grupos, niños que hacen campamentos y hacen prácticas y dinámicas en los parques. Otros dicen, sí son scouts, pero no pertenecen a la tropa porque la edad mínima es de tantos años y esta niña se ve más pequeñita que esto. Hay un gran debate, pero lo que sí puedo decirles es que empieza a haber una reacción en los medios. Los periódicos y algunos noticiarios de televisión y radio empiezan a tomar esta noticia y la empiezan a hacer más grande. ¿Quién es esta niña
¿Qué es lo que pasó? ¿Son scouts o no son scouts? Esto es una conducta común y frecuente en este tipo de grupos. ¿Es legal o es ilegal lo que le hacen a esta niña? Bueno, mientras empieza este tipo de cosas, las reacciones son las siguientes. Quiero decirles, por ejemplo, el 30 de marzo incluso hubo una nota periodística en la cual se cubrió un evento del gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, quien dice: doy instrucciones para que se haga una investigación profunda de lo que le pasó a esta niña y de lo que está pasando en este tipo de grupos. Fíjense, incluso hasta el gobernador del estado entró ya al debate. El 31 de marzo, entre muchas de las reacciones, se publica un video de 2 niñas scouts de un grupo de Tlalnepantla, también en el Estado de México, las cuales, con mucha carencia de luz, un video sumamente casero, las niñas tratan de dar su opinión y de explicar lo que está pasando y lo que pasó en ese video. Ellas dicen, por ejemplo, que un verdadero scout no hace eso. Así lo dicen ellas con muchísima claridad, y un verdadero scout no hace bullying. Ya esta conducta, esta iniciación o novatada a la niña es considerada un bullying por muchas personas. Así lo dice estas niñas el 31 de marzo, junto con una gran cantidad de videos que empiezan a aparecer en YouTube con muchos opinadores sobre el tema. El 2 de abril, en Excelsior TV, finalmente se presenta, fíjense cuánto tiempo pasó, Salvador Mendiola, quien es presidente de la Federación Mexicana de Escultismo, y dice, bueno, no es un hecho usual, se lo dice así con todas sus palabras a la reportera. Dice, hay que averiguar quién es la líder, quiénes son quienes conforman este grupo, por qué le hacen esto a esta niña tan pequeñita, y lo vuelve a reiterar, no es un hecho usual. Este líder, este presidente de la Federación Mexicana de Escultismo, hace declaraciones ya en los medios, y entonces empezamos a ver ya una serie de participaciones en las que líderes de grupos empiezan a aparecer. Estas son las reacciones, empieza la investigación, se habla de cargos penales contra la líder del grupo, se habla de una serie de consecuencias, empiezan a intervenir psicólogos, empiezan a intervenir especialistas en conducta de la infancia para saber qué tanto a Sharon le afectó lo que le hicieron sus compañeros de grupo en este campamento Los Aluches. Aquí no hemos hablado todavía de manejo de crisis, les estoy relatando un poco lo que fue ocurriendo a lo largo del tiempo, pero lo que sí pasó es que hubo gente inquieta tratando, por un lado, de explicar lo que pasó y por otro lado de expresar una indignación sobre el hecho. Hasta ahí las reacciones. ¿Quiénes son los afectados? En este análisis ya de manejo de crisis tenemos que pensar un poco quiénes son los afectados ante este fenómeno que se convirtió en un fenómeno de opinión pública. No hablaré en este video de consecuencias psicológicas, que si se trata de bullying o no bullying. Estaremos hablando de cómo se manejó la crisis en medios de comunicación y en este caso, quiénes son los afectados ante este fenómeno. Bueno, desde luego la niña exhibida de manera pública. Hay un debate legal también si esto se debe exhibir o no se debe exhibir, si se afectan derechos, la privacidad y la identidad de las personas, sobre todo tratándose de una menor. Efectivamente, la primera afectada es Sharon. Los segundos afectados, o la segunda instancia afectada, es el grupo que aún no se determinaba en ese momento si eran scouts o no eran scouts, y por esa razón el principal afectado, hablando de una organización, ya no de individuos, sino de una organización, son precisamente los Scouts de México, porque de algún modo el problema que se tiene en un fenómeno de opinión pública es que todos tendemos a generalizar. Esto hacen los Scouts, ¿no? No discriminamos si es un grupo, si es una persona, si solamente se trata de 5 o 6 personas. En fenómenos de opinión pública, lamentablemente, cuando un video se viraliza de esta manera, es que se generaliza. Son los Scouts, y la reputación de los Scouts de México queda en entredicho porque se dice, bueno, esto se practica de manera regular o no de manera regular. Esto se debe aplicar a una niña tan pequeñita o esto solamente a los adultos. Los ritos de iniciación o novatadas son éticos, necesarios en estos tiempos o no lo son. Creo que los principales afectados aquí fueron los Scouts, y ellos tuvieron y hasta este momento tienen en entredicho su prestigio por este video que se viralizó. El remate.
Finalmente debo decirles algo bien interesante. Cuando ya se había calentado en estos días el tema, ya habían salido expertos a opinar, ya habían salido líderes de grupo y el líder de la Federación Mexicana de Escultismo, bueno, pues parecía que había un control más o menos de daños, no muy bueno, no a tiempo, no preciso, pero de algún modo ya había salido gente a dar la cara alrededor de los Scouts de México y alrededor de la niña. Cuando el tema empezaba como a silenciarse, llega esta joya que les voy a presentar. Resulta que Milenio Televisión se va a este grupo de los Aluches en el Parque Las Américas, ahí en Naucalpan, y entrevista a uno de los líderes de grupo que conoce a la niña, que conoce a la líder scout que hace y propicia esta novatada, y entonces da su explicación de los hechos. Antes de que lo veamos, porque ese sí se los voy a poner, este no se los voy a platicar, se los voy a poner, pero quiero decirles que aquí necesitamos, como profesionales de la comunicación, entender y leer que la persona entrevistada no tiene una preparación ante medios de comunicación, habló de lo que le salió en su inspiración y su ronco pecho, y entonces emitió comentarios y opiniones personales que de alguna manera no solo no ayudaron al tema, sino que lo echaron abajo. Esa es una joya para echar abajo una campaña de control de daños. Vamos a ver esto y ahorita lo analizamos. No, eso no es una actividad, es una tradición. Se llama cabuz, así se llama la tradición. Bueno, que en origen el cabuz no es tanto con refresco, ¿no? Pero es algo similar. El cabuz generalmente, o más bien se le hace cuando el niño logra un avance, ya sea que haga su compromiso, que se le otorguen su pañoleta, su flor de lis. Lo primero que quiero dejar en claro es que los papás es bajo consenso de los papás. Mis hijas, las tres, hicieron su compromiso en el 9 y yo mismo llevé los refrescos. Los papás son quienes se encargan de llevar el refresco para bañar a los niños. Es una tradición habitual. La verdad, me afrenta un poco saber que scouts, hermanos scouts, digan, no, eso está penadísimo. Toda la vida se ha hecho. La dirigente que tenemos en los Aluches, la edad de esa niña, me dijo, todavía no se había publicado el video. Dijo, ¿sabes qué? Que esa niña en peculiar es psicóloga y pedagoga. En peculiar esa niña tiene un problemita, hay que tratarla con pincitas. Al día siguiente salió el video y dije, sí, mira, hay que tratarla con pincitas, ve el relajo que está haciendo la niña, ¿no? Que en origen es, creo, cuestión del papá y la mamá, ¿no? Que están de pelea legal por la custodia de la menor. Ahí está. Una maravilla, una joya. Cuando tienes un control de daños, va a llegar alguien y te echa para abajo todo lo que dijiste. Vamos a ver la última parte porque a mí me interesa mucho que veamos nuevamente este punto interesante. Vamos a verlo. Me afrenta un poco saber que scouts, hermanos scouts, digan, no, eso está penadísimo. Toda la vida se ha hecho. Ahí está. Todo lo que pudo haber dicho el líder de la Federación Mexicana de Escultismo, todo lo que pudieron haber dicho otros líderes de tropa, esto no es usual en los scouts, nosotros no hacemos esto. Este señor llega y dice con toda la tranquilidad del mundo, pues mis líderes dirán que esto no se hace, pero se hace. Y se acabó, y esta niña es una niña berrinchuda, muy delicadita, y es que sus papás están teniendo un drama de telenovela, punto, se acabó. Y entonces todo se vino para abajo. Lo último que debo decirles sobre el caso, hoy es ya, cuando grabé este video, es el 6 de abril de 2016, ya se dio la noticia en medios de comunicación que se le da carpetazo al asunto. ¿Por qué? Se estaba siguiendo una línea judicial en la cual la Procuraduría del Estado estaba averiguando si había delito, si había personas que consignar, y los padres de la niña deciden no acusar a nadie, no manejar cargos legales contra nadie, y esto hace que el caso jurídicamente se va pues al archivo, se termina todo esto. Se determinó a través del DIF estatal que la niña no presenta ningún síntoma, así lo dice el dictamen, no presenta ningún síntoma de trauma o de alguno de estos síndromes que vienen derivados del bullying o de abuso a un menor, y entonces por lo tanto dicen, pues la niña está bien, los papás no presentan ningún cargo, carpetazo al asunto. Miren, y aquí debo decirles, no se trata de si hay que meter a la cárcel a alguien, no, estamos analizando cómo se manejó en medios de comunicación como organización el tema, y la verdad es que los Scouts de México lo hicieron muy mal, y por eso vamos a ver las siguientes conclusiones. Lo que se hizo mal.
Por un lado, como en todo manejo de crisis, lo que faltó en este caso es que los Scouts de México reaccionaran más rápido, que determinaran un vocero para dar la cara a los medios de comunicación y dar información puntual, no opiniones personales, no cosas que se me van ocurriendo sobre la marcha de la entrevista, sino realmente llevar un discurso bien elaborado para determinar, uno, que los Scouts de México reprueban este tipo de actos, y dos, que no se maneja de manera cotidiana estos actos en caso de que fuera verdad, y tres, que se haría alguna investigación, pero cuatro, que esto es importantísimo, el hablar de la víctima. ¿Quién es la víctima? La niña, es Sharon. ¿Quién de los Scouts dijeron, nos vamos a acercar a la niña para ver qué es lo que necesita, cómo podemos ayudarla, acercarle algún tratamiento psicológico, alguna ayuda? No sé. Entonces aquí los Scouts de México tardaron en reaccionar y tardaron en dar información puntual en los medios, tener un vocero perfectamente definido e identificado para que diera esta información puntual a los medios. ¿Qué debe hacerse? El manual de crisis básico realmente nos pone puntos importantes. A veces las organizaciones no se preparan para alguna crisis de imagen en medios de comunicación y sobre todo también con su gente. No estoy hablando de ir a dar entrevistas para mentir ante los medios, no, es para manejar una reacción adecuada y correcta y puntual ante los medios y ante las personas dañadas. Miren, si estuviéramos hablando de una aerolínea, la mayoría de las aerolíneas del mundo tienen un manual de crisis, han recurrido a expertos que les hacen un procedimiento, un diseño, manejo de escenarios e incluso hacen manuales por escrito para cómo reaccionar. Aquí lo importante es que las organizaciones no tan pequeñas, porque los Scouts de México no es una organización pequeña, no podríamos decir ni siquiera mediana en el país, una gran cantidad de niños, adolescentes, jóvenes y adultos están involucrados con el escultismo a nivel nacional e internacional. Bueno, pues debiera ser una organización que debiera haber tenido un manejo de crisis y una preparación. Lo importante ante la pregunta ¿qué debe hacerse? Uno, no esperar a que llegue la crisis, empezar a prepararse para ella, plantearte con un profesional los posibles escenarios que pueden ocurrir. Una aerolínea, ¿qué escenario más frecuente podría tener? El más trágico de todos, pues lógico, que se te caiga un avión. Estos son los escenarios que se plantean en un manejo de crisis. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede salir mal? Número 2, ¿qué se hace cuando las cosas salen mal? Primero, tienes que designar a las personas que van a atender a las víctimas. Esto es lo primero. Los Scouts de México debieron acercarse a la niña y a los padres antes que a una entrevista en los medios de comunicación. Esto es lo importante. Después, ahora sí, tener un vocero perfectamente identificado y preparado con mensajes clave bien diseñados para dar la cara a los medios y decir lo que ocurrió fue esto, con precisión, con datos, y lo que vamos a hacer en consecuencia es esto, un procedimiento muy claro en el cual primero se atiende a las víctimas y después, bueno, a todos los demás. De lo que se trata es de defender la reputación y la buena imagen de la organización, y quizá por un elemento o dos se puede venir abajo. Una de las grandes fallas también que tuvieron los Scouts de México es que ya no se acercaron tampoco al grupo para decirles, señores, ya no vayan a dar declaraciones en los medios, ya todo está bajo control, ya hay un seguimiento incluso judicial, ya no hablen ante los medios, o por lo menos digan esto, por favor, que esto es la línea de acción que tendremos los Scouts a nivel nacional. No se acercaron y permitieron que este último señor que les presenté, bueno, pues dijera lo que se le antojó ante la cámara. Hay que tener cuidado, el manejo de crisis es toda una disciplina y es importante que organizaciones, por más pequeñas que se consideren, deben tener siempre un manual y una preparación ante cualquier crisis, porque todos estamos en riesgo de entrar en una crisis por alguna situación. La foto de la semana. Bien, pues en otras cosas les voy a presentar la foto de la semana. Hablando de media training, hay que tener mucho cuidado. A veces, si estás en un medio público, como en el caso que les voy a presentar, bueno, pues necesitas tener cuidado de lo que haces, de lo que dices y hasta cómo te mueves. ¿Es estresante? Sí, pero necesitas cuidar tu imagen. Aquí está la foto hermosa, se los voy a poner.
Miren nada más qué chulada. Pues ahí tenemos de fondo, esta es la Cámara de Diputados. Tenemos al diputado César Camacho Quirós, quien fuera gobernador del Estado de México. Hablando del Estado de México, ¿verdad? Se atravesó por ahí una fotógrafa, no tengo con precisión el dato de quién es ella, si es otra diputada, si es una edecán, es una periodista, no sé, pero bueno, en ese momento el señor diputado consideró que era un buen panorama para observar, contemplar y disfrutar, y lo que no tomaba en cuenta es que más al fondo había un fotógrafo que tuvo la fortuna de encontrar este momento preciso, exacto, y ahí tenemos la mirada del diputado. Miren, no se trata de ser puritanos, pero la verdad es que ahora con las redes sociales en las que muy fácilmente puedes sacar de contexto cualquier información, bueno, esta imagen que la ven ustedes, pudo haber incluso sido un instante, ni siquiera un segundo, pudo haber sido una fracción de segundo, pero la cámara captó en ese momento el instante y parece una fotografía atemporal, un momento que está plasmado en el tiempo y en el infinito, ¿no? Quizá el diputado hizo esto, o sea, miró, ¡pum!, volteó la mirada, pero en ese instante vino la fotografía y se quedó como una contemplación de mucho tiempo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, por favor, si ustedes son personajes públicos, si ustedes son personajes que tratan con la gente, con la sociedad, con sectores, con gremios, cuiden mucho su imagen, sean pulcros en su conducta, sean pulcros en su trato y no tendrán malos entendidos y estos momentos desafortunados como esta foto que se fue para el anecdotario de la foto de la semana. Pues no me resta más que agradecerles que se hayan quedado en esta cápsula de hoy y bueno, pues espero verlos en la próxima de estos Community Tips, estos tips para comunicar mejor y alcanzar objetivos. Soy Emilio Pineda, por favor suscríbanse en este canal de videos y espero verlos en la próxima. Pásenla bien, hasta pronto.